El profesor Gabriel Ganón es defensor general de la provincia en el Poder Judicial de Santa Fe y es profesor de criminología en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, estoy preocupado. La verdad que estoy un poquito preocupado. Estoy notando, ahora quisiera conocer su punto de vista y su impresión, ¿no? Pero estoy notando de un año y medio a esta parte un deterioro importante en la seguridad pública o en la seguridad urbana, por llamarle de alguna manera, ya no con el arrebato, con el robo, ya no en las periferias de Rosario, sino en pleno centro, en el horario pico, y digo ya no arrebatos, sino ya estamos viendo peleas entre bandas, muchas veces vinculadas por el tema de la droga. Ayer mismo, y hoy se ve en los diarios, una noticia de que por un asalto han asesinado a un mecánico de motos con 3 disparos. Hemos visto lo que sucedió en Corrientes y Córdoba, hemos visto lo que sucedió en Santa Fe y Río de Janeiro, donde directamente bajan en una moto a la vista de todo el mundo, comerciantes, vecinos, autos que pasan con una pistola, bajate del auto, le abrí el baúl, sacá. Es decir, parece que no hay freno, no hay límite, y esta escalada viene a una velocidad sorprendente. Así lo estoy viendo yo, me gustaría su punto de vista mucho más profesional, más específico, por favor. Bueno, nosotros como docentes de criminología, una de las cuestiones que tenemos principalmente en cuenta, que tendríamos que analizar muy detalladamente, es la información que nos brindan las estadísticas criminales. Cuando las estadísticas criminales indican una suba importante, como la que usted está manifestando que existe en la actualidad, o un decrecimiento muy importante, las explicaciones desde todos los sectores, de los sectores de la política, desde los sectores judiciales, tienen que brindar una determinada explicación. Lamentablemente, la actualidad de hoy, en cuanto a formación o conformación de estadísticas oficiales, es bastante pobre. Es mala, ¿no? Es Claro. mala, es muy de mala, dónde agarrarse es deficitaria, es malo. y eso hace que el diseño de cualquier instrumentación de una política criminal adecuada, teniendo una noción adecuada de cuál es el problema, dónde se encuentra, cuáles son los factores que influyen en el problema, y poder actuar adecuadamente, necesita de una información muy confiable, muy precisa, muy detallada. Claro, Gabriel, lo interrumpo un segundo. Sí. Usted lo que me está diciendo es que si yo tuviera un mapa con cómo son las cosas, la cantidad, la calidad, yo puedo trabajar sobre eso. Ahora no tengo el mapa. El mapa no está, ¿por qué? Porque la gente ya no denuncia, porque del lado del receptor, yo no sé si la policía, la justicia o quién, las cosas no se llevan bien y no hay estadística y no se compilan. ¿Cuál es el motivo por el cual las cosas no se hacen bien? Muchos de lo que usted dice son motivos por los cuales la cosa no se hace bien. De los dos lados, digamos. O sea, hay un sinnúmero de variables que aportan para que no se construyan estadísticas adecuadas, porque no se consolida la información adecuadamente, porque no se presta atención a la construcción de una información adecuada. Para darle un ejemplo, ¿no? ¿Por qué el tema de las estadísticas es tan determinante? Porque uno puede tener un diagnóstico más adecuado de la realidad que vive el ciudadano común. Si uno no tiene ese número, es muy difícil actuar. Y como le decía recién, para dar un ejemplo, el FBI, por ejemplo, el FBI utiliza muchas veces con intenciones políticas para justificar su crecimiento presupuestario continuo, calificar todos los delitos de homicidio bajo una única variable, a pesar de que el Código Penal los evalúa de una manera distinta. Por ejemplo, el asesinato es cuando alguien mata intencionalmente a otra persona. Los norteamericanos tienen otra figura que no es el asesinato, que es el homicidio, y sin embargo el FBI encapsula bajo la misma variable de homicidio los dos tipos de asesinato. O sea, si una persona mata a otra en el marco de una pelea y en legítima defensa, también se capsula como asesinato. Ajá. Si una persona mata a otro porque le entró a robar a la casa y lo tuvo que matar porque estaba robándolo, se defendió, se justificó en el juicio que hubo legítima defensa, también se lo caratula como homicidio. Entonces uno puede ver esas estadísticas criminales y observar que a lo largo del tiempo van creciendo continuamente. Por eso digo que las estadísticas criminales son sustanciales. Sí, uno también tendría que tener en cuenta ahora que en el momento que estamos viviendo, que precisaba usted, tiene que ver también con una variable que hay que tener en consideración al elaborar cualquier tipo de política criminal, que la criminalidad que ha llegado en este nuevo siglo es una criminalidad totalmente distinta a los de los siglos anteriores, una criminalidad mucho más poco organizada, que se preocupa bastante poco
por los riesgos que pueda tener y los beneficios que pueda obtener de los riesgos. ¿Qué le quiero decir con esto? La criminalidad de los años 20 en Estados Unidos o en Argentina misma era una criminalidad sumamente organizada, que hacía golpes muy importantes, evaluaba los riesgos, asaltaban bancos. O sea, hay mucho en el cine sobre esto que yo le estoy diciendo. Hoy la criminalidad es muchísimo más desorganizada, muchísimo más eventual y muchísimo más amateur, como lo dice un sociólogo argentino. Ahora, así las cosas, como están planteadas, no tenemos buena información, ni aparentemente la vamos a tener, o sea, no la tenemos ni la vamos a tener. Está esta característica diferente de cómo venía siendo el crimen organizado, ahora es el crimen desorganizado, sería, por llamarlo de alguna manera, si no entiendo mal. Bueno, ¿y de acá para adelante qué? No, de acá para adelante hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay que, como usted decía, fortalecer mucho la institución judicial. Esto es determinante. Yo hace unas semanas atrás escribía una nota en uno de los medios locales donde decía que una sociedad que no tiene un sistema judicial fuerte termina fomentando la aparición de la venganza privada. Por eso creo que la credibilidad del sistema judicial es fundamental, esencial y es algo que tiene que comenzar a fortalecerse de la mejor forma posible. Y usted lo mencionaba hoy al comienzo de este programa, que el sistema judicial tiene falta de credibilidad. Y esto también repercute en la aparición de cada vez más procedimientos de venganza, poco esclarecimiento delictivo, una institución que no responde a la actualidad del momento, y también hay que trabajar profundamente en la reforma de la institución policial. Ahora, profundamente. Gabriel, mire, yo lo que veo es lo siguiente: la policía, tanto sea porque está desmotivada, porque gana poco, porque el poder político no la ha bancado, porque es corrupta, por un montón de cosas. Cualquiera, los oyentes no pueden decir, bueno, para mí por esto, para mí por esto, para mí por todo. Bueno, la policía parece que se ha entregado, ha liberado todas las ciudades y no sé. La justicia da la impresión de que están abarrotados, no le dan las manos para recibir las causas, tardan, fallan mal. El que termina siendo preso o asesinado o asesino tenía que estar adentro de la cárcel desde hacía no sé cuánto. O sea, la justicia está funcionando muy mal, la policía muy mal, la justicia muy mal, el sistema penitenciario está también desbordado, los presos viven hacinados, no hay lugar. ¿Quién es el que tiene que coordinar distintas cosas, distintas jurisdicciones? El poder político, es el gobernador que tiene que decidir o tiene que darle impulso, tiene que meterle garra a este tema para ser el coordinador de todo esto, porque suelto esto no se arregla aparentemente. No, yo creo que cuando los estados se organizan con estas tres agencias, las que usted mencionaba, el Poder Judicial, la Policía, el Servicio Penitenciario, monopoliza toda la violencia existente, y el único que puede aplicar la violencia es el Estado a través de estas instituciones que usted mencionaba. Claramente, cualquier impacto que sea viable en la modificación de la seguridad pública tiene que ver con políticas públicas muy activas, y en esto el gobierno tiene que actuar y tiene que actuar decisivamente. Es decisión política, en definitiva. Pero no solamente del Poder Ejecutivo Provincial. Yo creo que en esto también tiene que haber, para poder modificar este estado de situación tan complejo, donde usted me mencionaba la policía, que hay gente que cree que es corrupta, y creo que mucho de eso, de lo que se dice es cierto, y otra dice que está desmotivada. Yo que vengo de la provincia de Buenos Aires, hay una frase muy común, que en determinados periodos políticos y por determinadas características y por determinadas jefaturas dentro de la policía, los policías usan la frase que se dice: ponemos la palanca en boludo y dejamos que las cosas pasen, y se liberan las zonas. Y esto parece que es lo que está pasando, de alguna manera que es lo que está ocurriendo acá. Por eso hay que tener firmeza en la decisión política. Creo que hay que tratar de buscar un acuerdo programático con el oficialismo y con toda la oposición, para tratar de crear una política pública en la que todo el mundo esté comprometido en lo que tiene que ver con la seguridad. Y esto implica, de alguna manera, hacer reformas esenciales en el aparato policial. Por ejemplo, usted hablaba de la investigación judicial. Hoy la provincia de Santa Fe no tiene una policía especializada en la investigación, no tiene una policía judicial. La vecina provincia de Buenos Aires tampoco la tiene. Recientemente se ha enviado a la legislatura un proyecto de modificación y de creación de esa policía judicial, que es esencial. Estamos nosotros en un proceso de reforma del aparato judicial
que no termina de efectivamente concretarse. Ahora, profesor Garrón, son todas cosas esenciales. usted me dice hace falta que estén involucrados. Acá lo que menos se ve es involucramiento de nadie, ni de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, parece que tienen tantas cosas que no pueden atajar, ni el gobernador. Para mí tendría que estar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el gobernador, el jefe de policía, el jefe del servicio penitenciario, los cuatro casi en una asamblea permanente, porque esto se está yendo de la mano. Yo no sé si en una asamblea permanente, yo creo que cada uno tiene que responder por la función que le compete. Pero así no está funcionando. Bueno, así no está funcionando, pero debería funcionar. Si un juez comete un acto de abuso de autoridad o dicta una orden que es inadecuada, tiene que responder por esa acción. Sí, lógicamente. O sea, sí. los actores de la política responden porque cada 4 años tienen que responder, y si han hecho un mal gobierno la ciudadanía los castiga. Bueno, yo creo que esta es una de las cuestiones que todavía falta perfeccionar mucho más, que es la rendición de cuentas de cada uno de los actores. Lo mismo para la policía. Yo creo que la rendición de cuentas es fundamental de cualquier integrante de los aparatos del Estado. Me parece que eso es esencial. Y en lo que usted decía, yo creo que hay que diagnosticar bien cuál es el problema, de dónde viene, de dónde proviene, y tratar de actuar sobre esas causas. Esto es muy complejo. Soluciones mágicas para el problema de la inseguridad no existen. Si esto se quiere solucionar de hoy para mañana, esto está condenado absolutamente al fracaso. Decimos, mañana vamos a encarcelar a todas las personas que caminen por la calle, y esto tampoco va a solucionar el problema de la inseguridad. Gabriel, ¿el tema de las cámaras de seguridad es un tema que sirve y que funciona? Depende, hay muchas investigaciones realizadas en los pioneros que han sido los británicos en la instalación de cámaras de seguridad en todos lugares. Uno camina en la actualidad por la ciudad de Londres y se encuentra que hasta en los parques hay cámaras de seguridad. Sí. Son muy efectivas, y estos estudios determinan que son muy efectivas para determinados tipos de delitos en determinadas circunstancias, pero no para prevenir la gama infinita de delitos que hay. Y también muchas veces uno coloca cámaras de seguridad en determinado lugar, en otro lugar no coloca, y el delito se desplaza hacia lugares donde no existen las cámaras de seguridad. ¿Ha escuchado usted, a mí me han llegado a decir inclusive que aquí hay como grupos que a esta altura, viendo que esto está todo tan relajado, hay grupos que vinculan policías, abogados, penalistas y delincuentes, y que funcionan coordinados. ¿Usted ha escuchado algo de eso? No, yo he escuchado, y he escuchado, incluso he leído en los diarios locales cuando ocurrió este gravísimo episodio del triple crimen de Villa Moreno. Me llamó muchísimo la atención que había un vehículo que pertenecía a un abogado, y cuando el abogado lo consultaba a la prensa cuál era el origen de ese vehículo, que es un vehículo que vale mucho dinero, $50.000, $60.000, no sé cuánto valdrá, decía que no sabía quién se lo había vendido. A mí me llamó mucho la atención, y me llama mucho también la atención porque uno de los procedimientos que no solamente en Argentina, sino en todo el mundo se utiliza para el lavado de dinero es este tipo de procedimientos de las relaciones ilícitas entre abogados y personas vinculadas a la criminalidad. Y lo que hablábamos recién, este episodio del triple crimen de Villa Moreno demuestra también esta delincuencia brutal, amparada, casi al borde de la locura como consecuencia de la impunidad, que lleva a cometer un crimen de las características de este tipo, ¿no? Y por último, el tamaño que tiene Rosario de ciudad hace que sea imposible la prevención, la logística, o es un tamaño que es bastante amigable como para decir, bueno, mira, las cosas que pasan acá, en líneas generales, las cosas más chicas se pueden escapar, pero lo grueso o lo tiene que saber la policía, lo tiene que saber la justicia, o alguien lo tiene que saber. Y acá pasan cosas que parece que nunca nadie sabe cómo sucedieron ni quién las hizo. ¿Ya es tan grande Rosario que puede ser que no se sepan esas cosas? No, yo creo que en general uno camina por la calle, habla con la gente y se entera de un montón de cosas, que si uno se entera caminando por la calle, evidentemente quienes tienen la función de investigar y tratar de prevenir de determinado tipo de conductas delictivas también lo conocen, o sea, pero uno después advierte. Y en esto no solamente tiene responsabilidad la Policía Provincial, sino también tiene responsabilidad la Justicia Federal, que es la que tiene que detectar, investigar el lavado de dinero, el reparto y la distribución de sustancias prohibidas por la ley de estupefacientes.
casi la mayoría de los procedimientos que se realizan contra drogas son la del kiosco, y nunca aparece quién llevó la droga a ese kiosco que está vendiendo en las calles, en las villas de la ciudad de Rosario. O sea, ¿quién es la persona que lleva el material que ese chico por 300 pesos por día vende en ese lugar? Eso nunca se sabe. Puede ser posible que no se sepa. Yo me lo pregunto, ¿no? Yo me lo pregunto, yo hasta me animaría casi a responderlo, si puede ser posible que no se sepa o no, pero lo dejamos para la próxima. Siempre es muy interesante conversar con usted, profesor. Le agradezco mucho.